Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de Perfiles. Los invito para que nos acompañen en los próximos 30 minutos y hablemos de algo que es esencial en la vida de todo país y en la modernidad mucho más. Es la formación de las nuevas generaciones. Se conoce también como la formación del tejido social. Eso se llama educación. De una forma u otra, pues se llama educación. Para eso hemos invitado nadie más y nadie menos que a la actual titular de la cartera de Educación del Departamento del Huila, Brigitte Olarte Cardoso. Secretaria, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias a ti por la invitación de tan importante programa y obviamente pues el tema tan trascendental en el momento y en la actualidad en la que estamos. Sí, porque aquí todo el mundo en épocas de campaña habla de educación. A veces uno se preocupa por decir educación, pero ¿cómo? ¿La que tenemos o la que proyecta? Modificar cómo, qué estrategias se tienen. Entonces uno a veces como que lo confunde. Si lo confunden a uno como el periodista que lleva tanto tiempo en este encuentro, ¿cómo será la opinión pública? Pero de eso no vamos a hablar, vamos a ver lo que tenemos en este momento. Se dice, por ejemplo, que ya a esta época de septiembre, en lo que tiene que ver con la capacidad receptora en las instituciones educativas, ya la tiene definida la Secretaría de Educación, es decir, ¿ya tienen prematrículas o todavía no? Sí, estamos a corte de... Hoy casualmente estamos haciendo el cierre de la prematrícula para los niños de preescolar y así poco a poco vamos a ir avanzando con los tiempos y lo que hemos estipulado hasta el 30 de noviembre es el corte de la matrícula para todo el departamento de Huila. Eso son las instituciones oficiales, ¿no es cierto? Porque la privada es otra cosa totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Ellos tienen su calendario, pero aún así ellos matriculan, lo último que matriculan esa corte como de máximo de 20 de diciembre para saber una proyección para el 2016. ¿Qué vamos a tener el año entrante? Eso es lo que se perfila. Como no podemos hablar de datos todavía, pues eso es... Pero sí podemos decir, en lo que ha recorrido este año, ¿cuál ha sido la situación? Es decir, ¿ha sido deficiente los jóvenes y los niños en las instituciones educativas? Bueno, digamos que nosotros sacamos un estudio en donde analizamos por qué había deserción escolar en las instituciones educativas del departamento del Huila y nos causó curiosidad un dato bien importante y una de la mayoría de los factores para la deserción es la motivación de nuestros jóvenes a estudiar. Todo lo quieren o todo lo dan, ya da por hecho y muchos de los jóvenes se retiran en un noveno a pasar el sábado a algo más fácil y más sencillo como son los sabatinos. Eso es lo que estamos trabajando desde la Secretaría de Educación y hacia eso tenemos que apuntar, a motivar a nuestros jóvenes a que terminen su bachillerato, su ciclo en un alto nivel de calidad. Pues no estoy diciendo que los sábados y los domingos, los sábados no tengan calidad, ¿no? Pero pues obviamente son más cortos los tiempos y ellos pues obviamente no van a tener ese componente educativo y esa pertinencia hacia la educación que tanto requerimos y que trabajamos durante un año. Claro, porque es que lo importante aquí es preparar al joven para que continúe su carrera profesional. Y si llega a una universidad, le ponen un quiz o de capacidad de conocimiento, lo raja, ¿no es cierto? Sí, señor. Es importante que el joven se madure como es, ¿no? Porque a veces se madura biche. Los tiempos son de Dios y son perfectos y son fundamentales para eso. Claro, un palo de aguacate no a los 2 meses da fruto, así es la naturaleza de sabia. Esa situación generalizada que usted la plantea, ¿es de las instituciones urbanas o de las instituciones rurales? De ambas partes. ¿De ambas partes? De ambas partes. Mira, la particularidad del departamento del Huila es que nosotros el 70% es zona rural y ese 30% es zona urbana. Entonces le estamos apuntando, por eso es que el gobernador Carlos Mauricio Iriarte le hizo una apuesta tan importante al complemento de alimentación escolar y lo de transporte escolar, de apoyar a nuestros alcaldes precisamente con unos recursos que ellos son la competencia la tiene el alcalde municipal sobre transporte y nosotros aportamos unos recursos bastante importantes para que ellos complementen con sus recursos para que obviamente la zona rural de estratos 1 o 2 puedan tener transporte escolar, que son los que más necesitan. Secretaria, pero una sola golondrina llamando invierno pues es bien difícil. Por ejemplo, cuénteme, ¿en Oporapa usted tiene apoyo de un secretario de educación de allá? Pues la verdad no hay. No, o sea, es muy difícil porque el secretario de Educación hace cinco funciones a la vez, ¿no? Es el secretario de Desarrollo, es el secretario de Planeación, es el de Recreación, de Cultura y Educación.
¿sí? Pero pues igual se está haciendo un trabajo, se estamos realizando nosotros, afortunadamente los alcaldes están puedo decirlo, en sintonía, están en contacto permanente con la Secretaría de Educación, está de puertas abiertas esta Secretaría de Educación y los ha escuchado, los ha atendido, y hemos hecho un trabajo bien importante, estamos en un trabajo, digamos, en engranado el uno con el otro, que es lo más importante, y hemos logrado pues sacar grandes beneficios y grandes proyectos a favor de los niños y niñas y jóvenes de cada una de las instituciones educativas. Doctora, aquí hay centros marcados en el departamento del Huila. Bueno, todos los departamentos hay eso, ¿no? Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. Son 4 centros. Las zonas donde se concentra. Entonces también dice uno, pues la preparación en las instituciones oficiales de calidad o de potencia, como se dice, pues están allá. Pues no es lo mismo estudiar en el colegio de Guadalupe, una institución, bueno, y uno dijo colegio y acabó, ¿no? Las instituciones educativas de Guadalupe que la de Garzón, ¿o no? No, mira que la diferencia la hace la institución. ¿Ah, sí? Sí, señor. Mira, yo tengo casos, por ejemplo, se me ocurre ahorita, estuve visitando Gallardo, Suaza, es zona rural, en donde las condiciones y el trabajo de toda la comunidad, porque no es solamente del rector, es de toda la comunidad trabajando por la educación de sus hijos. Todos, hasta el padre, el rector, los docentes y todo el engranaje de padres de familia pendientes de ellos también. Vamos al otro lado que es La Plata, en Monserrate La Plata, estuve allá con ellos, los padres me llaman inquietos, doctora, necesitamos que por favor nos colabore con esto, nos ayude con esto. Es un equipo, el rector, el padre, la comunidad, los padres de familia. Eso es lo que tenemos que recuperar para que haya una mejor calidad en la educación, y es que somos todos trabajando por la educación, no solamente el colegio, sino que los padres, el componente de la comunidad hace que tengamos una educación de calidad, no solita, porque el departamento ni la nación va a poder suplir todas las necesidades que tiene cada institución educativa, pero con lo que tienen y con lo que trabajan, hacen grandes maravillas y hacen grandes cosas, y son instituciones educativas de alta calidad. Porque uno se puede mirar, por ejemplo, un colegio o una institución educativa de centros más desarrollados, les di a los 3, 4, ¿sí? Y entonces, en esa institución, pues el rector tiene aire acondicionado, los profesores unas aulas bonitas para poder estar reunidos, en las aulas están de los estudiantes, tenemos computadores, tenemos videobeam, tenemos televisor, internet de banda ancha suficiente, y se va uno para Guadalupe en el colegio entonces María Auxiliadora, por ejemplo, pues no tiene, el computador es un milagro que llegue. Esa diferencia no genera también deficiencia en la calidad educativa. Totalmente de acuerdo. Mira, en eso se está trabajando y afortunadamente tenemos ya ahora, al fin, se ha enfocado, lo estoy diciendo desde la parte nacional, se ha enfocado en algo muy especial que es el programa de infraestructura que hemos escuchado hablar a la ministra. Ese programa de infraestructura ni siquiera se había tocado, ni siquiera se había imaginado mucho tiempo atrás, que es un rubro especialmente, precisamente para lo que tú dices, para todas esas necesidades que tiene cada institución, que son muchísimas en el departamento del Huila, para poderle, que cada uno pueda tener su nivel educativo acorde para poder dar una educación de calidad. Cuando decimos acorde, que tenga condiciones básicas, que tenga aulas especiales para dictar su clase, que tenga todas las comodidades ese joven para que pueda disponer el tiempo necesario para poder, digamos, si se puede decir, que dentro de su cabecita pues tenga sus comodidades y pueda discernir y pueda atender mejor en el servicio educativo sus docentes. Bueno, no sé, se manejen tantas cosas que tienen que ver con ese factor para poder dar una educación de calidad. Bueno, secretaria, bueno, uno no puede decir que vamos a cambiar los pénsulos o programas de la noche a la mañana, porque tiene que ofrecer tenemos que devolvernos al Japón después de la Guerra Mundial para que entiendan, porque aquí seguramente no vamos a poder entenderlo, pero uno mira un poco los contenidos, matemáticas desde primero a 11 enseñando lo mismo, la identificación de los conjuntos, y ¿no será bueno que esa también tenga una dinámica diferente, la estructura de los programas? ¿Plan de estudio? ¿O el plan de estudio? Sí, mira, vuelvo y te lo respondo. En eso, tanto que se critica a la ministra, y la ministra hizo un trabajo maravilloso y precisamente trabajó en los planes de estudio. Ajá. En donde hay una cartilla, y si lo miramos por Colombia, Colombia Aprende,
¿sí? Tenemos un modelo en donde nos estamos enfocando y no lo teníamos, y nos dice, para nosotros como padres y obviamente para toda la institución educativa, nos dice, para ti en primero, ¿qué tiene que saber para poder pasar a segundo? Y así sucesivamente. Esos planes de estudio ellos están trabajando porque no es fácil. Obviamente ella se quiere traer unos modelos de Singapur, se quiere traer unos modelos de Brasil, entonces no es fácil y hay que romper muchos paradigmas para eso. La educación no es tan fácil, es un tema bien complicado y es un sector que pues obviamente uno quisiera ir avanzando más y correr más dentro de la estructura, pero pues ella va poco a poco, y lo que ha logrado son dos factores importantísimos, y es hacer un cambio y un paradigma en el plan de estudio y obviamente en ese programa de infraestructura que tanto necesitamos. No podemos tener un mejor plan de estudio, pero sin condiciones, y eso es, digamos, que le está apostando a ella con lo que se llama jornada única, que es lo que se quiere en las instituciones educativas para que haya calidad. Amables televidentes, es la apreciación, el concepto de la secretaria de Educación del Departamento del Huila. Ella no ejerce sobre Neiva ni Pitalito, porque se municipalizó la educación. Pero mire que se ha avanzado, como ella lo dice, ¿no es cierto? Hemos avanzado y se necesita esa motivación para que los muchachos no se vayan y las muchachas no se vayan de las instituciones educativas, busquen el facilismo. Hay otras cosas importantes en materia educativa, que hay muchas, ¿no es cierto? Pero se las vamos a contar en unos segundos. Protegiendo el agua que te brinda la vida. Ese es nuestro orgullo por tu bienestar. Somos tu empresa, caminando unidos abriremos caminos hacia un nuevo rumbo con seguridad. EPN, Empresas Públicas de Neiva, hacemos parte de ti. EPN. Bueno, retornemos a este tema bien interesante. De tiempo atrás siempre se ha afirmado que la formación es un proceso que descansa en todos los países sobre tres patas, tres bases, que es la familia, Pilares. ¿sí?, el Estado y los estudiantes, ¿sí? Pero en esta situación, hablemos solamente de Colombia, ¿no? Lógicamente, no vayamos por otro lado. Pareciera que los padres de familia como que no han tocado todavía esa responsabilidad que tienen. Pues bueno, digamos que no pasa en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Y ese es el llamado de atención que realizamos, de que los padres volvamos, porque yo me incluyo, a tomar conciencia que la educación no es ir a dejar a los niños allá en la institución educativa y usted verá cómo se hace cargo de sus hijos.
la mayoría y lo que uno escucha de los mismos docentes es que los padres van y dicen, no sé, no me lo aguanto en la casa, usted verá qué hace con él, ¿sí? Pero entonces, ¿en dónde está la responsabilidad de nosotros como padres en la enseñanza de nuestros hijos? La educación va, por eso vuelvo y lo repito, y es muy importante que trabajemos todos en unión con ellos, los padres, que es dónde están sus hijos, saben dónde están sus hijos, sabe que ven en internet, sabe que están viendo por televisión, en dónde están cuando no están en la casa. Todo ese componente es muy importante porque nos va a dar un parámetro y eso también incluye en la motivación. ¿Qué tanto cuidado le ponemos a nuestros hijos en nuestras casas? ¿Por qué los suicidios? Porque ese llamado de atención de las niñas en pasárselo con el novio, porque como no, o sea, no se amañan en la casa, se van para las otras casas. Bueno, estamos haciendo un análisis desde la Secretaría de Educación de todos esos factores tan importantes, que nos den todas las herramientas como padres de familia para nosotros también tener esas herramientas en la institución educativa, y obviamente todo ese componente social que tenemos también tiene que apuntar a mejorar la calidad de la educación, porque no podemos dejar a un lado toda la problemática social que tiene este niño, en donde también la situación económica, que van a veces sin desayunar, a veces caminan 2, 3 y 4 horas para llegar a la institución educativa. Todos esos factores hacen obviamente que ese niño no se pueda concentrar, porque tú con hambre, como dice el gobernador, con hambre, ¿cómo se puede uno concentrar? ¿Cómo puede uno rendir lo suficiente? Digamos que ese es el trabajo y ese es el factor que hemos hecho y nosotros hemos querido desde la administración, y el gobernador por eso le apuntó tantos recursos para esos dos importantes programas como es alimentación escolar y transporte escolar, adicionalmente pues de todos los transversales que manejamos desde la Secretaría de Educación en cada una de las instituciones educativas, de posconflicto, derechos humanos, estamos trabajando campañas de bullying, matoneo, embarazo en adolescentes, capacitando a los docentes, psicoorientadores, a los rectores de cómo trabajar con ellos. Bueno, en fin, tenemos todo un componente que estamos realizando y ese trabajo pues lo terminamos a 31, pero sigue, eso es constante, eso es de todo el tiempo, eso es de todo, ese es el constante en el trabajo en las instituciones educativas que seguimos haciendo, y obviamente pues el que llegue lo tendrá que hacer porque la problemática no se va a acabar en 1 año o 2 años. Doctora, en eso no incide la composición familiar, porque es que cuando yo nací, que hace bastante tiempo, pues estaba papá y mamá, e hijos conformaban la familia. Hoy, le digo, 60 años después, ya le dije la edad más o menos. El tabú es para las mujeres. Es diferente, ya claro. No es papá y mamá, sino mamá y hijos, abuela y nietos. Sí. ¿No padrastro también. Padrastro. O madrastra. Exacto. ¿Eso también nos influye mucho? Total, sí, muchísimo. Ajá. Muchísimo, en donde nos han llegado niños, niñas que los maltrata el padrastro, que los violan, que bueno, que hay la descomposición es general. Entonces es volver a los principios, es volver a las bases. Necesitamos volver a creer en la familia, a tener a Dios sobre todas las cosas, a Dios que como guía. Es muy importante para nosotros, y pues ese es el trabajo que tratamos de realizar desde la Secretaría de Educación. Revisar el componente social es muy importante. Yo sé que muchos de los docentes ya no pueden hacer más, porque ese es el pan y ese es el de diario de cada uno de ellos, de revisar que llegan los niños llegan con tanta problemática en su cabecita que no saben cómo pueden concentrarse para estudiar. Entonces ese es el primer componente que tenemos que atacar desde sus casas, desde nuestras casas, darle a ese niño o a esa niña una estabilidad emocional para que pueda ir a una institución educativa con tranquilidad a estudiar y hacer su función de aprendizaje. Es importante, amores televidentes, que tengan en cuenta esto. Usted trajo un hijo al mundo y usted es responsable de la formación, de que esa persona sea alguien en la vida y preste utilidad. De eso también los medios de comunicación tienen responsabilidad. Oiga, no los periodistas, porque es que a veces confunden el medio de comunicación con los periodistas. No, señor. El medio de comunicación no es una empresa para producir plata. Los periodistas hacemos información. Especialmente la televisión nos está acabando con esos programas donde se magnifica el mal y se mitifica el bien. De manera que una responsabilidad de todos ustedes, de todos nosotros. Esto no es del vecino, es de todos nosotros. Y hay un esfuerzo, como lo está haciendo Brigitte Olarte Cardoso desde la Secretaría de Educación Departamental,
Pero por eso les decía, una sola golondrina lo llama invierno. Doctora, pero hay otra cosa importante y es en este sentido, y es que como que el gobierno del Capitolio, pasando por la gobernación, yo aprecio mucho al gobernador, lógicamente que lo he visitado una sola vez en su despacho. Hacía 8 años no entraba al despacho del gobierno departamental y lo hice la semana pasada. Es que a veces como que damos demasiadas gabelitas y no le exigimos mucho a la sociedad. Por ejemplo, ese caso de el complemento alimentario. Entonces dicen, no, pues está reemplazando el Estado, está reemplazando el trabajo de los padres de familia. ¿Cómo lo mira usted? Yo lo miro así. Sí, la verdad es que se podría mirar de las dos alternativas y de las dos maneras. Gracias, doctora, muy amable. Sí, podríamos decir, pero también, digamos, el análisis que hacemos es que desafortunadamente la situación económica de muchas de nuestras familias pues no da para darle, o le da desayuno o le da al complemento alimentario al mediodía. Y eso es lo que precisamente los niños no tenemos la culpa, los niños no tienen la culpa de que pasen estas cosas en nuestra sociedad. Además somos un departamento muy golpeado por el posconflicto, la zona rural, recuerda que somos el 70% rural, en donde obviamente los desplazamientos forzados, obviamente el posconflicto, todo esto que deriva de eso, afecta a nuestros niños en la educación y pues eso es lo que se quiere y eso es el trabajo que está realizando el gobernador desde ese componente tan importante como es alimentación escolar y esa es la lucha y la pelea que él ha tenido tan constante de tenerlo y sostenerlo y que lo vamos a hacer hasta el último día de este periodo. Buena tarea, pero ese tema es para otra ocasión. Yo les quiero invitar para otra ocasión porque hay una cosa que sí es fundamental dentro de la instrucción que se tiene que dar. Yo siempre diferencio entre la educación y la instrucción. La educación se da allá con papá, mamá, abuelos y tíos en el seno de la casa. Allá le enseñan a uno a ser honrado, a manejar los valores. A veces cuando llega a la institución sin valores es bien difícil pues, levantar ese palito. Pero hay una cosa, doctora, importante y es la infraestructura de las instituciones educativas. ¿Qué han hecho en estos últimos 2 años o año y medio? Bueno, la verdad es que hemos hecho bastantes avances en infraestructura. Hemos estado trabajando de la mano del Ministerio de Educación Nacional porque sabemos que OCAD pues tiene unos recursos y no son los suficientes precisamente para todas las necesidades que tenemos en el departamento del Huila. Hemos tocado puertas. Hasta el momento del año pasado nos aprobaron varios proyectos desde el Ministerio de Educación Nacional. Uno que fue en noviembre del año pasado, noviembre-diciembre, fue el de baterías y restaurantes escolares, que son más de 800 millones de pesos para eso. Y el otro que también va para megacolegios o colegios o segundas fases, que es el que vamos a empezar confiando en Dios después de octubre, en donde ya tenemos el componente, ya tenemos los recursos, el Ministerio de Educación pone el 70, nosotros ponemos el 30, que es la ley 21 para nosotros en materia educativa. Y ya tenemos 17 proyectos aprobados, de los cuales pues, se postularon en enero y ya es una realidad 17 de estos proyectos, solamente enfocados en infraestructura. Adicionalmente, con los recursos que manejamos de OCAD y con los recursos que manejamos el gobierno departamental, el local regional y el local departamental, se hicieron baterías, cubiertas, aulas. Estamos trabajando un proyecto muy bonito de que son las aulas de diseño curricular, un enfoque totalmente diferente de un salón de clase, digámoslo así, en donde es sistematizado, donde tú puedes ver matemáticas, física, química, inglés, todas las áreas, pero sobre un enfoque y una academia totalmente diferente. Eso es lo que queremos, estamos apenas haciendo el pilotaje, pero esperamos que nos vaya muy bien, porque son modelos que se han traído de España y ya ha dado muy buenos resultados aquí en Neiva, con los colegios de calidad que están trabajando con las cooperativas. Digamos que hemos estado trabajando mucho con eso, hemos estado analizando y revisando la infraestructura de cada una de las instituciones. Para el nuevo gobernador le queda un diagnóstico completo de todas las instituciones educativas, la situación de infraestructura que están. Entonces, tiene de dónde seguir, tiene de dónde arrancar, pues si podríamos decir esa palabra, de dónde empezar para poder hacer una muy buena gestión y muy buen trabajo desde un principio. Tenemos ese diagnóstico, pues obviamente desde la Secretaría de Educación lo vamos a actualizar hasta el último día, porque seguimos presentando proyectos.
Y hemos estado trabajando con recursos propios, son baterías, digamos que eso es lo más apremiante que tenemos y eso digamos que dentro del presupuesto es lo más económico porque hacer una batería no nos cuesta tanto, y enfocado a restaurantes escolares. En eso hemos estado trabajando sin dejar a un lado las aulas, sin dejar a un lado todo el componente de cubierta, sin dejar a un lado todos los demás componentes de infraestructura. ¿En infraestructura no incluyen dotación? Desafortunadamente no, pero en el siguiente periodo sí lo van a hacer porque va a quedar un recurso bien importante que se ha firmado el programa de infraestructura, el proyecto y el convenio de infraestructura lo está firmado, el gobernador lo firmó ya con el Ministerio de Educación Nacional, en donde más o menos les va a quedar 90 mil millones de pesos para que arranquen tanto con infraestructura como dotación de esa misma infraestructura, porque es que no se ha mejorado muchísimo tiempo, no se compra mobiliario, no se han renovado la dotación de los laboratorios de física, de química, seguimos con todo como tan ortodoxo que ese es lo que tenemos que romper, la verdad es esa. Todavía tenemos pupitres de madera, sin desmeritarlos de madera. De esos largos. De esos largos, sí, tenemos muchas cosas, entonces eso es lo que queremos, digamos, el trabajo que estamos haciendo desde el OCAD, el trabajo que está haciendo nuestro señor gobernador, y es mejorar las condiciones de infraestructura, no solamente de techo, sino de mobiliario, de dotación, de todo el componente. Y allá hay unos funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental que llevan hasta 40 años en el cargo. Mire lo que les queda, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Ese trabajo es para ustedes también, dinamicen, lleven ideas, porque es que a veces se calienta demasiado el puesto. Y entonces no que se contribuye con la dinámica de una secretaría, de un titular de la cartera educativa. Eso quería mostrarles, amables televidentes, de esta visión. Esta joven profesional, ¿tú eres abogada? No, administradora. Administradora, que se metió en el cuento de trabajar por la educación. Les hemos entregado un insumo bien interesante. Ahora de ustedes que me están escuchando o me están observando. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ti por este espacio tan importante como es la educación. Nuevamente el llamado a todos, a la comunidad, a los padres, a todo el componente social que tenemos, y es que volvamos a recuperar toda esa identidad, esos valores desde la casa para nosotros, para que nos entreguen unos jóvenes y ya nos entreguen unos niños con una dinámica totalmente diferente social, que eso es lo que esperamos, que se dediquen solamente a estudiar. Y obviamente pues ese es un tema bastante complejo y bastante largo, y que no lo vamos a hacer en estos 2 años, pero vamos a dejar unas bases. Amables oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen unos días felices y esperen una nueva entrega porque vamos a hablar de restaurantes escolares próximamente. ¡Felicidades!